¿Qué onda, Smashers? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tenemos una nueva revisión. Toca turno a Batman para festejar este aniversario de la serie animada. Batman Vengeance, un juego que se publicó en 2001 bajo la licencia de Ubisoft. ¿Cómo están? Soy Toño. ¿Cómo te va, mi buen César? Hola Toño, ¿cómo están todos amigos de Smash? La verdad es que estoy muy emocionado por jugar este juego que, como bien mencionas, ¿no? Lo estamos agarrando para celebrar los 25 años de la serie animada de Batman. Aquí en Smash tenemos ya varios especiales y bueno, este gameplay se suma a esta celebración. Nos acompaña Beto Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola Toño, ¿qué tal? Gracias por invitarme una vez más aquí a Smash, que estoy muy emocionado porque, como mencionan, este es el 25 aniversario de esta super serie, una de las mejores series animadas de todos los tiempos, que nada más y nada menos es con Batman. Así que bueno, vamos a ver el gameplay y comentaremos algo. Destacar los gráficos, ¿no? Digo, ya estamos a casi 16 años de que se publicó este título, pero creo que en ese apartado es un buen desarrollo. Ya estamos viendo esta intro y creo que de ahí podemos partir, ¿no? Con esta idea de la serie animada que ahorita está celebrando su aniversario. Sí, de hecho, estaba viendo los full motion video, esta entrada, introducción que tiene, y está fabulosa. Los gráficos para la época que fue el 2001, GameCube. Este juego no fue tan apreciado en aquel entonces, pero ahora que se está redescubriendo, pues merece la pena ser jugado una vez más. Sí, no, y tiene toda esta iconografía, los colores, el tipo de animación que es muy referente a la serie animada. Este juego más bien es una continuación de la primera parte de la serie animada, entonces carga con todo ese peso de la historia, de los personajes. Inclusive, bueno, ahorita que vayamos avanzando en el juego van a poder escuchar hasta las voces que repiten igualmente de la animación, con Kevin Conroy en el papel de Batman y evidentemente también Mark Hamill como el Joker, ¿no? Así es, un título que también estuvo disponible en versiones portátiles como en el Game Boy. Sí, bueno, la del Game Boy está basada directamente en la primera parte de la serie, que era de Batman de Animated Series, que a mí me gustaba mucho ese juego de Game Boy porque tenía la música de Danny Elfman en gloriosos 8 bits. Entonces me parece que este no tiene esa música, más bien esta tiene la música de la otra serie, que era la de The New Adventures of Batman and Robin. Pero bueno, igualmente sí fue bastante emocionante jugar esto en su época. Sí, un título que, por ejemplo, en el caso del GameCube cuenta con bastantes variantes en cuanto al gameplay. En el modo del control utilizas varios de los botones y siempre tienes que estar ahí como moviendo, ¿no? Y buscando, de repente ahí cambiando el objetivo. Por ejemplo, ahorita nos va a dar un tutorial, ¿no? De cómo evitar las caídas, ir de repente ahí planeando con la capa, lo que todo fan de Batman quisiera hacer en algún momento, ¿no? Sí, ¿no? Y este tipo de mecánicas que con el paso del tiempo fueron evolucionando hasta llevarnos después a la culminación de los juegos de Batman, que yo creo que es la serie Arkham. Pero aquí empezamos a ver cómo ya tenían más o menos la idea de los desarrolladores, quizás no los mismos, porque en este caso es Ubisoft y en el otro fue Rocksteady, pero ya más bien quizá Warner, esta idea de llevar a Batman a un concepto que emulara completamente lo que veíamos en cómics, lo que veíamos en televisión, que es este hecho de Batman por los rascacielos, Batman flotando ante los enemigos, descubriendo, investigando. Son cosas muy básicas que fueron evolucionando y que, bueno, yo creo que han llevado al personaje a protagonizar los mejores videojuegos inspirados en cómics, ¿no? Lo que comentabas hace rato, César, que de hecho son los desarrolladores de lo que sería Assassin's Creed, ¿no? Me parece. Entonces sí se alcanza a ver todavía por ahí un leve guiño a cómo iban a ser los movimientos después. De hecho, también recuerdo que más o menos en la época cuando salió este juego para el PlayStation estuvo el de Spawn de Video Game, Spawn Eternal me parece. Entonces los movimientos, está muchísimo más pulido que el otro, porque el otro era más torpe los movimientos y demás, que también eran estas gráficas 3D, pero no, este juego sí lo supera bastante. Y es un single player en un mundo abierto, para lo que en aquel momento representaba un mundo abierto, nada que ver con lo actual, pero que te dejaba movimiento, ¿no? Y tú tenías la libre decisión de ir, de buscar, ¿no? De obviamente siguiendo los objetivos que te va marcando el mismo título, pero con la posibilidad de llevarlo a tu ritmo, ¿no? Sí, de ir investigando, de ir combinando las escenas de gameplay con estas cinemáticas que ya estábamos comentando, que lucen bastante bien para 2001, que en ese mismo año había salido el GameCube, por lo menos aquí en América si no me equivoco, ¿no? Entonces ya era un juego bastante avanzado,
tomando en cuenta las capacidades de las consolas. Supongo que la versión de GameCube junto a la del Xbox original deben ser las que mejor se ven, teniendo en cuenta también las capacidades gráficas de las consolas de la sexta generación. Entonces, bueno, y además en el caso del juego de GameCube tienes todavía la posibilidad de jugarlo en Wii, que eso te acerca un poquito más a que puedas llegar a este título sin muchos problemas, ¿no? Claro, ya no recuerdo, cuando lo jugabas en el Wii, ¿podías, mejoraba la definición? No, ¿verdad? No, era básicamente el mismo juego de GameCube, pero, pues, repito, como es una consola más reciente, te es más fácil quizá ahorita adquirir un Wii con este juego a tener que buscar, no sé, un PlayStation 2 y todo. O comprarte un GameCube. Bueno, a lo mejor no sería complicado, pero digo, respetando el espectro, ¿no? Del 4.3 que se manejaban en aquel entonces, a lo mejor, como bien comentas, se puede trasladar al Wii y de repente jugarlo ya en White, pero perdería, ¿no? Ajá, yo creo que aquí ya en este caso, bueno, ya arrancándonos un poquito con la historia, tenemos al Wet Batman, ¿no? Donde pues él no mira a quién, ¿no? Y se lanza a rescatar a esta damisela en peligro llamada Mary, pero bueno, la trama le va a dar algunas sorpresas. Sí, pobre Batman, ¿no? Lamentablemente el hecho de hacer el bien para todo el mundo le ha llevado a caer en algunas trampas, que inclusive esta escena en la planta de químicos se parece mucho al inicio, bueno, no, a la primera aparición del Joker en Batman Arkham City, si no me equivoco. O sea, como que ya te repito, ¿no? Esta idea de llevar a Batman a enfrentar al Joker bajo una historia muy similar a la que ya veíamos en cómics o en televisión. Creo que eran como los primeros pasos de lo que ya terminamos viendo hace algunos años en la serie Arkham. De nueva cuenta aquí la Baticueva, con Batgirl ayudando a Batman a lo lejos, lo que después sería Oracle. Entonces sí, son muchas similitudes que podrían apreciar mucho los que disfrutamos de la serie Arkham sin conocer este título, y regresando a pues bueno, disfrutarlo aún más, ¿no? Sí, de hecho, la serie Arkham siempre estuvo pensada como una especie de Batman ya para adultos, digamos, un juego poco más violento, un poco más oscuro, pero es interesante recordar que Batman The Animated Series fue de las primeras series que salieron con un tono oscuro, digo, se veía como de caricaturesco, pero en realidad la serie era muy oscura, inclusive tenía esta estética de cine negro, de film noir, y eso le daba un vistazo diferente. Joker, el personaje Joker es fabuloso con la voz de Mark Hamill, que ha repetido en las series en las películas que están. La última que salió, que fue la de The Killing Joke. The Killing Joke. Ajá. ¿Qué les parece? Digo, aquí ya nos brincamos el tutorial porque eran 5 o 6 minutos de cómo iniciar, cómo usar el batigancho, cómo usar algunas de las armas que nos vamos a encontrar durante la historia. Así es que creo que estuvo bien dejar de lado para centrarnos en todo lo que es el desarrollo de la aventura. Sí, centrarnos, en el gameplay, centrarnos en cómo continúa la historia. Volvemos a tener una cinemática. Esta es la primera vez que aparece el Joker en el juego, con la voz de Mark Hamill. Ahorita tenemos, por suerte, los subtítulos en español, pero escuchar la voz de este personaje que ya llevábamos bastante tiempo viendo en televisión y trasladarla al videojuego, yo creo que empezaba, de nueva cuenta, ¿no?, a hacerse más fuerte la llegada de personajes icónicos del cómic a los videojuegos, ¿no? Sí, la voz de Harley Quinn es de... Híjole, a ver, ahorita te digo. Sí, los agarré. Ahorita te lo decimos. Sí, no, para mí uno de mis personajes favoritos es Harley Quinn. Y aquí en este juego es bastante... Es el personaje característico, como se originó realmente en el cómic. Y verla aquí pues también es bastante emocionante, ¿no? Que nos quedamos así como... Sí. Pues yo creo que fue una buena idea, ¿no? Si bien tenemos la localización en el apartado de la traducción con los textos, yo creo que mantener el audio original, que en algún momento pudo haber sido el referente para la serie, eso le da mucho, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor en esa época, cuando no había tantas localizaciones ni traducciones ni doblaje, pudo haber representado como, ay, pero las voces no eran las originales, ¿no? Entonces aquí me parece una muy buena combinación el hecho de tener una traducción en cuanto a los textos o los diálogos, pero mantener el audio original, que eso yo creo que para el fan pues siempre va a ser un buen detalle. No, un buen detalle, y era algo que pocas veces ocurría en esos tiempos, ¿no? Tener un juego subtitulado al español era bastante difícil de conseguir. Y bueno, aquí
nos hubiera gustado que llegaran estos tiempos en donde ya las compañías se atreven a traer estas voces en español latino como las conocemos, ¿no? Para este tipo de videojuegos, que sería ahorita lo ideal, ¿no? Inclusive la idea de tener un remake de este tipo de juegos, pues no estaría tan mal ahorita que están reciclando ideas. Sí, lo malo de esto, por ejemplo, cuando son localizaciones y se hace el doblaje, son los tiempos, porque de repente las desarrolladoras pues ya tienen demasiada presión como para cumplir en cuanto a entregas o lanzamientos, y a eso si le sumas una localización por región, ¿no? Porque podría ser para Japón o para Europa, o sea, el francés, por ejemplo, también el tema que tenemos en América, ¿no? Con el portugués, que siempre ha sido como el talón de Aquiles, ¿no? Digo, lástima por la gente que nos sigue allá en Brasil, pero siempre ha sido un tema. Entonces yo creo que eso también es parte, ¿no? Que algo de la industria no ha podido como solventar bien ese tema de las localizaciones en las regiones. Sí, aunque la localización y la traducción que se hace a veces para México es muy neutral y es bastante buena. Sí, hubiera sido interesante ver la serie quizá localizada, pero como dices, fue muy bueno que dejaran las voces originales con subtítulos en español. Y como decía César, qué extraño es que en el 2001 hubiera un juego que lo hubieran traducido en su totalidad. Era raro ver eso. Sí, ¿no? Y bueno, ya yo creo que las voces en inglés se aprecian mejor ya con el paso del tiempo, teniendo en especial ahorita la referencia de Mark Hamill, ¿no? Lo que mencionas hace rato de Killing Joke, lo vimos en la serie Arkham también, a él interpretando al Joker. Batman con Kevin Conroy lo acabamos de escuchar también en la cinta animada de Batman y Harley Quinn. Entonces, quizá ya viéndolo 16 años después, es más favorable tener la experiencia completa y original del juego, que está inspirado en la serie animada de Batman, que tiene las voces originales, que los gráficos aluden a lo que veíamos en televisión, que tiene todo el uso de los gadgets de Batman. Entonces sí es más favorable en este momento tenerlo así, pero bueno, no se cierran las posibilidades. A lo mejor, como bien dices, en su momento era no un juego más, porque siempre los títulos de Batman han tenido ese buen fanbase, pero a lo mejor no destacabas tanto esto, ¿no? A la distancia ya te das cuenta que sí es una joya, ¿no? O sea, dentro de los títulos de esa generación fue un buen desarrollo que lanzó Ubisoft en aquel momento. Digo, ahora entendemos que todo es a través de Warner, pero en aquel momento le funcionó bastante bien, ¿no? Y digo, ahorita lo estamos viviendo de alguna manera como un speedrun por cuestiones de tiempo, pero ustedes lo pueden disfrutar ahora sí que a su ritmo, a su manera. Y digo, básicamente lo que queremos con esta revisión, pues más o menos como adentrarlos en la historia, por si de repente se llegan a encontrar ese título para cualquiera de las plataformas. Realmente sí, sin dudarlo, se lo lleven sin problema, ¿eh? Sí, vale la pena, ¿no? Ahorita, por ejemplo, veíamos a Batman en su modo sigilo, y sí, ya con el paso del tiempo vemos cómo este tipo de movimientos se han adaptado tanto para Warner como para Ubisoft en diferentes juegos. En la idea del mundo abierto, de tener los gadgets disponibles con los botones del GameCube, que eran como, bueno, no sé, el control de GameCube siempre me ha parecido muy especial, el hecho de tener como los botones más chiquitos que el del centro, que el B. Y aquí en la iconografía que vemos de este juego de Batman, se sienten hasta más hábiles, ¿no? Yo creo que el poder usar este tipo de accesorios permiten que el gameplay fluya de mejor manera, ¿no? En esta persecución que vemos aquí. Sí, a mí el control del GameCube es uno de mis controles favoritos. No por nada, tanto el Wii como el Wii U seguían usándolo. Y te iba a preguntar, Toño, ¿cómo viste los puzzles? ¿Te gustaron? Porque veo que sí de repente hay como que estarle buscando, ¿no? Es abierto, pero no es tan... Sí, de repente tiene como que ese, vamos a llamarle descanso, o esa vertiente de tener algún puzzle o algo así. Entendemos que obviamente la historia se va generando con más reto cada vez que vas avanzando. Inclusive lo vemos en los propios enemigos. Al principio están así como, pues nada más esas dos, tres patines y te los quitas, ¿no? Sí. Pero sí es importante ir conociendo los gadgets que llevas para el uso que les puedes dar en momentos muy específicos, ¿no? O sea, no puedes de repente dejar pasar el uso del gancho, por ejemplo, ¿no? Porque es fundamental en la estrategia. Por ejemplo, también tiene la opción de, que eso también para mí siempre ha sido como algo choqueante, frustrante, el hecho de las miras, ¿no? De si la inviertes o si la usas
como viene en su origen, que de repente es invertida. No sé ustedes cómo en ese tema de la mira, cómo la manejan. Pero yo siempre tengo que, si aprieto hacia arriba, tiene que ver hacia arriba, ¿no? Sí, concuerdo. No, yo siempre me manejé al revés. ¿Al revés? Sí, la mirada invertida. La mirada invertida. Sí, eso por ejemplo es algo de lo que tiene en los settings, que puedes cambiar, puedes invertir, puedes mejorar. Como vimos también la luz, ¿no?, del juego. Si estás a lo mejor en tu cuarto y está oscuro, es de noche, pues no necesitas tanta luz. Pero por ejemplo ahorita para nosotros mostrar un gameplay en un canal, pues sí, le subimos un poquito, ¿no?, para que se aprecie un poquito más. Sí, no, y todas esas características ayudan, por ejemplo, en esta batalla. Me imagino que con la luz a lo mínimo se vería todo muy oscuro, no podrías ver al enemigo, y con la mirada invertida, pues todavía en este cuarto todo encerrado, en donde solamente hay un enemigo, sí tendrías que pelear un poco inclusive con el control, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que como puedes ir ajustando todo, que era igual una de las cosas que se iban presentando ya en títulos de esa generación, te permitía más libertad a la hora de jugar, te sentías más cómodo y podías disfrutar más de un juego, ¿no? Sí, es que los controles 3D siempre fueron complicados al inicio. Digo, no se diga, Super Mario 64 fue el que fue de los primeros juegos y aparte los perfeccionó. Pero este juego no lo hace nada mal. Me gusta sobre todo cuando te vas acercando a un enemigo que entra como en un modo de pelea side-scrolling, que se enfrentan. No es nada más Batman por ahí con la cámara confusa, sino sí la cámara se mueve de tal manera que puedes enfrentarte a él directamente. Eso me gusta. Fíjate, aquí ya regresamos otra vez a rescatar a la Mary, que se encontró en peligro. Y bueno, Batman le deja un chip o un transmisor que le dice y le comenta que cuando está en peligro pues lo puede activar, ¿no? Entonces esa es como parte, ¿no? Sigue ese juego entre estos dos personajes, y ya ahorita pues vamos a ver qué es lo que sigue. Sí, esta Bárbara Batgirl es la que lo ayuda siempre, ¿no? Siempre está ahí como haciendo el trabajo de oficina. Ajá, ¿no? Que era básicamente el trabajo que después hace Oracle, pero bueno, ahí no tenía yo opción. Pero aquí todavía. Sí. Ahí todavía está como al pendiente de Batman, porque ya vimos que Mary, ¿no? Se llama la chica, está Mary, como que muy perdida en Ciudad Gótica. Aquí ya otra vez Batman en combate con un solo enemigo. Yo supongo que conforme va avanzando el juego hay más enemigos que sí, derrotar, ¿no? Vas avanzando e incluso ya empiezan a tener armas, te empiezan a disparar, obviamente te va bajando tu nivel de energía. No te quita mucho, pero sí siempre serán como estorbo, ¿no?, dentro del camino. Y bueno, la historia, como bien les contábamos, se trata de Mary, que resulta que han raptado a su hijo, y pues Batman le tiene que ayudar. Todo esto a través de un rescate que le están pidiendo, pero pues creo que son $5 millones que seguramente nadie tiene. Bueno, quizá Bruce Wayne sí, pero no sé por qué prefiere salir a pelear contra los criminales. Algo curioso de este juego, ahorita que acababa de vencer al otro criminal, es que Batman se agacha y ¿cómo se llama? Le pone las esposas, ¿no? Bueno, le amarra las manos, que es algo que pocas veces vemos en videojuegos, que generalmente derrotas a un enemigo y lo dejas libre, ¿no? O sea, tú te sigues tu camino, aunque en media hora después pueda revivir. Aquí es el tema que si dejas a uno o a otro, unos 10-15 segundos ya están de vuelta en la acción. ¿no? Pero está padre esa idea de este Batman más consciente de lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Pero es opcional, ¿no? Que sí, claro, los captures, digamos. Y aquí ya Batman sigue explorando. Yo recuerdo esa escena, yo recuerdo esa escena, Toño, donde te quedas atorado un rato. Sí, lo que pasa es que en su momento, pues cuando lo juegas después de 15 años, ya no te acuerdas, pero sí, le vas buscando y tienes que ir diciendo, bueno, aquí, ¿qué opciones tengo? Tengo la opción de sigilo, pues entonces la tomo, ¿no? O tengo la opción del gancho, pues a lo mejor si lo activo me va a aparecer una mira que me va a sacar de ese lugar. Entonces sí hay que estarle viendo y conociendo poco a poco las características que tienes como personaje y las posibilidades de dónde usar tus aditamentos. Sí, si bien es un juego complicado, como tú dices, ¿no? Quizá 16 años después, para los gamers de esta generación, podría parecer un poco confuso lo que tienes que hacer, ¿no? Las opciones, inclusive el tipo de juego, el estilo, que no haya tantos villanos, que no haya tantas animaciones. Sería interesante ver cómo alguien redescubre este tipo de videojuegos con un personaje insignia, ¿no? Sí, aquí como pueden ver, los personajes, los villanos, ¿cómo decirlo? Los soldados no son tan diferentes en sí, pero me imagino que van a ir saliendo más. Y... Sí, de hecho, sí, de hecho, sí, 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 sí,
Perdón, bueno, lo que le decía a César, de repente ya al rato estos que es a puño limpio, al rato ya te empiezan a disparar con rifles o con pistolas, entonces ya les tienes que dar un poquito la vuelta, ¿no? También tienes la opción de cubrirte y bueno, conforme vas avanzando se va poniendo interesante. Es un título que estará alrededor de la 1 hora y media, ¿no? 2 horas de poder completarlo según ahí el ritmo que vayas teniendo, pero bueno, es como los juegos de antes, ¿no? Nos hace ese flashback a la época de GameCube, que realmente no es tan lejana, pero ya viendo y contando los años. Con tanta evolución que ha tenido la industria, sí es como muy, muy difícil voltear hacia atrás y volver a descubrir este tipo de juegos. Aquí yo creo que ya ahorita vamos a enfrentarnos por primera vez al Joker, que seguramente es una de varias peleas que va a tener Batman. Y bueno, la idea esta de ir escalando, llegar al punto más alto para que el conflicto sea más difícil tanto para el héroe como para el villano, te va haciendo a la idea de que todo va creciendo, ¿no? De que la magnitud del conflicto no te imaginas qué es lo que viene, te van apareciendo más villanos, las cosas se van haciendo más difíciles. Y es creo que es esencia de Batman, ¿no? De que todo se va complicando hacia el final de la historia para que al final el héroe pues salga victorioso, ¿no? Pero además no sería Batman si no hubiera más villanos, además de Joker, que estoy seguro que aparecen más, tal vez como Bowser, tal vez aparece... Según yo sale Poison Ivy, sale evidentemente Harley Quinn, el Joker, como decíamos hace ratito, ¿no? Esta es la primera vez que lo va a enfrentar, seguramente lo veremos a lo largo del juego más adelante, entonces... Esa característica de tener varios villanos en un mismo juego de Batman igual ha continuado y bueno, creo que Batman no sería nada, como tú mencionabas, ¿no? Sin los villanos, y el hecho de que aparezcan más solamente te emociona, ¿no? Aquí ya está la barra del Joker, lo que indica que ya es momento de enfrentarnos al príncipe payaso del crimen. Y fíjate, esta parte, este enfrentamiento recuerda mucho lo que jugabas antes, ¿no? Con esta cierta dinámica como de estrategia y de repetición de movimientos, ¿no? Como que de alguna manera entendías ya esa inteligencia de alguna manera del CPU, que dices, bueno, si esto hace el CPU, lo que yo tengo que hacer para derrotarlo es esta jugada, este movimiento, y a lo mejor hasta ser repetitivo, pero es la idea, ¿no? Como de repente antes jugar, no sé, desde el NES o el Super Nintendo, que tenías que generar estos movimientos que de repente ya llegaban a ser como... sistemáticos, pero que eran la esencia de esos juegos. Digo, para mí fue así como recordar esas grandes batallas contra ciertos jefes. Pero además que no es tan fácil, no como ahora que de cierta manera te van llevando para que tú digas, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo de esta manera. Aquí es como, a ver, aquí está el jefe, ¿y ahora qué haces? Cuidado. Entonces es como más complicado. Y esa satisfacción al final de lograrlo sí es un poco más grande. A mí me gusta eso. Sí, ni siquiera había una advertencia de que ibas a estar con el jefe, ¿no? De repente apareció la barra del Joker y si tú ya jugabas videojuegos sabías que, bueno, entonces este es el momento del boss de este nivel, ¿no? Y descubrir esta mecánica que a mí siempre me ha parecido que la heredaron todos los juegos de The Legend of Zelda, ¿no? Que son como, ya encontré qué tengo que hacer, entonces ya me tengo que parar en este punto y si hago algo diferente voy a fallar yo porque el juego ya está predefinido, ¿no? Entonces era el jugador el que tenía que descubrir qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Si estuviéramos en un juego más reciente, ya nos hubieran aparecido un montón de letreritos por todos lados diciéndonos que nos defendiéramos, que lanzáramos el Batarang o que nos colocáramos en cierto punto, ¿no? Sí, ahorita lo que estaba leyendo está padre esa referencia que hace a To Be or Not To Be, pero con el nombre del hijo del mal, niño, que resultó ser todo un fiasco, ¿no? Esta trampa que le preparan a Batman, pero que, bueno, tiene su porqué. Sí, claro, digo, tenía que tener ahí un giro al final de la historia, ¿no? Para que te sorprendieras, ¿no? Todo esto, como parecía. Sí, ¿no? Y de nueva cuenta vuelven a aparecer guiños, más bien como que la referencia a lo que fue evolucionando los juegos de Batman, ¿no? Esta caída de Batman hacia el agua, donde no había nada para rescatar a lo que acabamos de ver, que es una trampa, que es básicamente la mecánica principal de Arkham Asylum, de Arkham City, de Arkham Knight, de subirte a un edificio y empezar a flotar, ¿no? Se me fue la palabra, pero sí. Como a planear. A planear, exactamente, ¿no? A planear por toda la ciudad, y aquí empezaban a dar los primeros pasos en ese tipo de mecánicas, ¿no? Pues seguramente una muy buena base, ¿no? De lo que ahora conocemos con los títulos de Batman. Digo, ya vemos ahorita lo que es Injustice y los gráficos
Obviamente, nada que ver, pero todo tuvo un inicio, ¿no? Todo recordando también el Batman Returns de Super Nintendo, o sea, un juegazo también, gráficamente imponente para la época, ¿no? Después, bueno, incluso también el Batman de NES, que era también una muy buena opción, ¿no? Sí, yo creo que Batman nunca ha defraudado realmente en ningún juego, en ninguna plataforma. Digo, quizá puedas decir que en PC no tiene tanta presencia, o que en PC tiene puros remakes, pero o que quizá este juego los controles fallen un poco, pero es Batman, y el simple hecho de que sea Batman siempre hace que los desarrolladores exijan un poco más de calidad en el sistema de juego, o en la historia, que también siempre hay mucho de dónde contar siendo Batman. Sí, principalmente yo creo que en la historia es donde más se han apoyado y donde más ha salido victorioso Batman en los videojuegos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? La serie Arkham está no solamente inspirada en todo esto, sino está escrita por el mismo escritor de la serie animada de Batman, que es Paul Dini, si no me equivoco. Y por lo menos los dos primeros juegos tienen toda esa base, por eso la presencia de Harley Quinn es tan importante, por eso Mark Hamill decidió regresar como el Joker a los videojuegos, Kevin Conroy de igual manera lo hizo con Batman, vuelven a aparecer un montón de villanos, o sea, es como la base de todo, ¿no? A pesar de que, bueno, Batman no surgió evidentemente en la serie animada, sí como que lo llevó a despegar a un público más amplio y después ese público se fue esparciendo al resto de medios donde podía aparecer Batman, ¿no? Sí, es que Warner, o sea, tuvo un acierto con lo que fue la serie animada, es lo que les comentaba hace rato, que creo que es la segunda serie animada, no de Batman, sino en general, de series animadas de todos los tiempos. Batman Animated Series, como dices, claro, Batman no comenzó aquí, pero este estilo, esta definición que hubo con estos personajes, le dio a Batman un boom que hasta hoy en día sigue siendo muy popular. Pues ya que ya vemos la verdadera identidad de Mary, lo cual es todo una pues muy buena, grata sorpresa, ¿no? ¿Qué más puede ser? Harley Quinn con el Joker, ¿no? Tendiéndole una trampa a Batman para iniciar apenas nuestra aventura contra este par de villanos. Que bueno, ahí la vemos. Incondicional, ¿no? Sí, ¿no? Y además, o sea, otra vez, ¿no? Batman ya está a punto de deshacerse de su villano, ya aquí ya hubiera acabado el juego, pero es Batman, ¿no? Y no puede dejar que el peor criminal de la historia muera, ¿no? Pero muera mira, en su presencia. pero el Joker sigue siendo el Joker, sí, ¿no? y también va a ser lo suyo. Yo creo que es una muy buena forma de festejar estos 25 años con este título que, como ya comentamos, salió en 2001, pero que si ven, pues no duden, ¿no? Y si tienen dónde jugarlo, mejor. Adelante, sí, y después vean la serie. Porque... Sí, ¿no? Vean la serie, jueguen el videojuego, lean los cómics. O sea, hay muchas formas de celebrar el 25 aniversario de la serie animada, pero creo que esta es bastante especial porque puedes interactuar, ¿no? Yo creo que los videojuegos siempre han tenido esa parte interesante en la que tú puedes sentirte que controlas a este personaje, que eres el personaje, que tú tomas las decisiones por las que Batman hace o no ciertas cosas, por las que rescató al Joker, por las que va a seguir su misión. Entonces eso es lo padre, creo, de un videojuego como este. Pues, ¿qué les parece si nos despedimos con la idea de que nos comenten qué título les gustaría ver para el festejo del Batman Day, que ya también está por llegar, y si es posible, pues le damos esa reseña? Claro que es el Batman Day, pero Harley Quinn por ahí se metió y también va a estar muy presente en estos días. Sí, ¿no? Y hay muchos videojuegos en donde Harley y Batman están protagonizando, entonces yo creo que hay una buena lista para que ustedes elijan cuál es el que quisieran ver aquí en Smash. Pues ya está, pueden comentar y nos estaremos viendo por aquí con nuevas reseñas. Esperamos que les haya gustado, que tengan un buen guiño al pasado con este título y ya nos estaremos viendo por aquí. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.